Hola a todos, yo soy Aura, bienvenidos a mi canal una vez más o por primera vez. Hoy traigo un clásico video decembrino con los libros que más disfruté leer este año, aunque estoy bastante segura de que se me fueron algunos porque realmente yo soy muy caótica y no llevo registro de los libros que voy leyendo, entonces seguro que por ahí se quedaron algunos en el tintero. Bueno, la realidad es que no pude escoger 10 y escogí 11. Y por otro lado, quiero empezar diciendo que yo no creo en las listas de los 10 mejores, ni de ninguna cantidad de mejores, porque, no sé, porque implica un juicio de valor de dudosa procedencia. Pero sí creo en recapitular y honrar las lecturas que nos hicieron felices. Y eso es justamente lo que quiero hacer en este video. Hice, les decía, una lista en la que no logré que fueran solo 10. Al final acabaron siendo 10 más 1, un pilón. Y bueno, para no hacerlo muy largo, voy a empezar por Tristes Sombras de Lola Ancira. Bueno, pues Lola es mi amiga desde hace varios años, entonces he leído todos sus libros. Y este libro es el que más me ha gustado por mucho. Es un libro en el que la primera parte trata relatos y crónicas ficcionadas sobre... Estoy viendo el orden porque no sé cuál va primero, pero bueno, una parte trata de la Castañeda, creo que es la primera, y la segunda trata de Lecumberri. Y bueno, pues aparte de que delinea todo el horror de estas instituciones, horror que pues nos es familiar a todos los que hemos oído hablar de estos sitios, esta prisión y esta eh, clínica psiquiátrica que no lo era. Aquí tienen un rostro muy humano y un rostro que complejiza historias y que además emana de una investigación muy amplia que se nota, y pues encima de todo es un libro pues muy disfrutable y que se sale como de la rigidez de ciertas formas de contar historias y se inclina un poco más por relatos más libres. Entonces pues me gustó mucho. Me gustó que Lola se haya atrevido a salir un poco de su zona de confort. Me parece que este libro es muy diferente a los anteriores y al mismo tiempo comparte un espíritu común y pues lo disfruté un montón. En segundo lugar está este libro de Luna Miguel, Caliente, del cual ya había hablado en este canal. Pero la verdad es que, bueno, yo no sabía ni de qué trataba y me sorprendió mucho la manera en la que está narrada esta historia, que es a la vez una historia personal de el fin de una relación que llevó a la narradora a de alguna forma curarse masturbándose, una ruptura de corazón que la llevó a reflexionar acerca del placer, de una historia compartida del placer femenino y cómo se ha concebido, de cómo es mucho más cómodo hablar de placer que hablar de dolor que hablar de placer. Además de ser una compilación súper extensiva de otras autoras que han hablado de placer. Me parece un libro que está contado con mucha gracia, que tiene muchas reflexiones interesantes, muchas de ellas propias, otras tantas de otras autoras que están consignadas. Es un libro súper coral. Bueno, y a mí la verdad me encantó, me maravilló. Es el primer libro que leo de Luna y sin duda pues la quiero seguir leyendo. Luego tenemos Proyecto Manhattan de Elisa Díaz Castelo. De Elisa pues también soy muy fan, también he leído todos sus libros. Y bueno, Proyecto Manhattan es un libro que trata de indirectamente de la bomba atómica, pero directamente de mujeres y personajes involucrados en la creación de esta bomba. Es una en gran medida es prosa poética, también hay mucha poesía como tal. No sé si estoy diciendo todo mal porque soy malísima hablando de poesía, pero lo que sí es que siento que es una forma de hacer poesía que está muy, digamos que apoyada en la tradición anglo eh, de la narración poética, de crear personajes, de una poesía que es más épica que lírica, si es que tal cosa puede existir, pero que al mismo tiempo fusiona ambas cosas, porque pues a la vez que narra y crea personajes, crea sensaciones, habla de la interioridad de los personajes, de las personajes, y
pues lo disfruté muchísimo, ¿no? Los personajes de los que habla esta especie de fusión obra de teatro, poesía, narrativa son Robert Oppenheimer, que es quien estuvo a cargo de construir la bomba atómica, Kitty Oppenheimer, que es la esposa de Robert Oppenheimer y que es probablemente uno de los personajes sobre el que está más inclinado la obra. Y bueno, otros tantos, hay una especie de coro también, entonces como que emana de muchas tradiciones, ¿no? Desde la tradición griega, por eso les decía también que hay un poco de épica en esto, tradición griega de el coro, de la tragedia, pero también una narrativa muy introspectiva y personal. En fin, este es un libro que me encanta, está en editorial Antílope y se los recomiendo un montón. Luego, para entrar a textos no literarios, está Lenguaje inclusivo y exclusión de clase de Brigitte Vasallo. Este es un libro que en cuanto me enteré que existía, vi la manera de conseguirlo y en realidad me parece que no está distribuido en México, tristemente, o no sé, al menos la última vez que lo revisé no lo estaba. Yo soy muy muy fan de Brigitte Vasallo y este libro trata en gran medida, a pesar de que el nombre dice lenguaje inclusivo y exclusión de clase, realmente sí habla de lenguaje inclusivo, pero no habla tanto de eso, habla más bien de privilegios culturales y qué significa crecer sin estos privilegios e insertarte en un mundo de la cultura. También tiene un análisis que es muy burdiano acerca de, por ejemplo, qué cosas consideramos alta cultura, qué cosas consideramos baja cultura, por qué un programa de televisión basura o lo que denominamos televisión basura es considerado como tal y otras cosas no lo son. Y bueno, esto es un libro de Brigitte que tiene mucho de narrativo, es muy accesible, pero al mismo tiempo tiene algo de teoría. Sí vi mucha Bourdieu en este libro, muchísimo, quizás porque estaba leyendo Bourdieu al mismo tiempo. Y también, pues, hay una problematización del lenguaje inclusivo sin descartarlo de ninguna manera, ¿no? Entonces, me parece que para todos los que estamos reflexionando acerca de las palabras, de la nueva configuración de mundo que estamos haciendo, es un libro pues muy importante y muy chido, ojalá sí se pueda conseguir en México. Luego tengo por aquí Estancias que por ahora tienen luz y se abren hacia el paisaje, que tiene un título muy largo. Es un libro de Yolanda Segura, que es un libro de la editorial Palíndromo, y es un libro de poesía en el que Yolanda juega un montón con pues relaciones y especialmente con la relación con el lesbianismo y con qué significa relacionarte desde ahí, pero no siento que sea un libro que se deja encasillar ni que se deja caer en ningún momento. Es un libro muy muy juguetón y muy, pues es muy divertido, ¿no? Tiene cosas como desde, o sea, es divertido, es trágico, es dulce, es muchas cosas a la vez, pero tiene incluso, no sé, como test de homosexualidad, no sé, tiene mucho juego, ¿no? Y tiene también una historia que lo atraviesa. En fin, pues es un libro que disfruté un montón. El siguiente libro en mi lista es El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, del cual también ya hablé en este canal. Es una novela que me sorprendió muchísimo. Empieza con es de Tatiana Tibuliak, está en editorial Impronta y por lo tanto cuesta oro, pero también está en Storytel narrado. A mí me gustó la narración, aunque es muy española, me gustó el narrador, me gustó cómo leía, quiero decir, y habla de este personaje, Alexei, perdón, que está totalmente furioso con su madre y inicia desde un punto muy brutal. De hecho, las primeras líneas son súper difíciles de digerir y conforme va avanzando el libro se decanta por la ternura y hay varias vueltas en la historia, vueltas de tuerca de la historia. En realidad su madre lo obliga a que pasen un verano juntos y pronto se entera Alexei que es porque ella está muriendo de cáncer y es su último verano. Pero al mismo tiempo este libro está narrado desde el futuro, entonces Alexei está parado en un lugar del cual se nos dan pistas, pero no sabemos exactamente cómo llegó ahí. Entonces, a la vez que es el descubrimiento de este verano, de esta historia de reconstrucción de su relación con su madre, de la historia de su furia, por qué está tan furioso,
es una historia acerca de cómo llegó al punto del cual está narrando, ¿no? Y acabo de darme cuenta de que tengo un trasero de conejo viendo hacia acá. Eh, entonces, me parece que tanto en su construcción como en el lenguaje que utiliza, que es muy poético y muy lindo, es una novela genial y bellísima y la recomiendo mucho, mucho. Luego les quiero hablar de otro libro de no ficción que es What Happened to You? Conversations on Trauma, Resilience and Healing. Está traducido al español, creo, o no estoy segura. Y bueno, es un libro de Oprah y del doctor Bruce Perry. Y es un libro que, como su nombre indica, es sobre el trauma. Entonces aborda el trauma desde muchos ángulos. Este libro lo vi en el canal de Nora de la Cruz, recomendado en algún momento del año. A mí me encantan los libros sobre neurociencia y sobre trauma y sobre memoria. No sé, me gusta mucho leer sobre esos temas. Y este libro me encantó y de hecho, pues quien me conoce sabe que se lo recomendé a todas las personas a mi alrededor porque creo que es un libro que funciona, tiene dos funciones, entender el trauma propio, pero mucho entender el trauma de los demás, entender las historias personales ajenas y digo, no por ello justificar violencias, pero sí ver de dónde surgen muchas reacciones viscerales que tenemos y tiene los dos ángulos. Por un lado tiene a Oprah, que es más bien una especie de ensayo personal acerca de su propia historia, que es una historia durísima, es una historia de mucho abuso durante la infancia y es una historia de la propia reconstrucción de su autoestima y de su vida, ¿no? Y por otro lado tenemos al doctor Bruce Perry, que es un especialista, es neuropsicólogo y demás, especializado en trauma. Y entonces él es como la parte más teórica, más de investigación, más de presenta varias historias de sus pacientes, de cómo lograron llegar a un punto en el que ya no tenían tantos problemas para asimilar el trauma y llegaron a algo que ellos llaman sabiduría postraumática, ¿no? Cómo transformar el trauma en sabiduría postraumática, no borrarlo, cómo pensar nuestras historias desde otro lado y cómo pensar las historias de los demás para crear condiciones de sanación colectiva. Entonces es un libro que me encanta que se va hacia muchos lugares, se va incluso hacia la Polinesia a investigar otras formas de sanación, ¿no? Fuera de la ciencia occidental. Luego leí El infinito en un junco de Irene Vallejo, que bueno, para que no tengo nada que decir de este libro, porque pues es un super bestseller ya, un bestseller inesperado. Pues yo estudié letras clásicas, entonces toca muchos temas que a mí ya me apasionaban desde antes, porque pues todos sus puntos de partida para hacer esta historia del libro que abarca desde la antigüedad hasta ahora están muy cargados hacia los griegos y los romanos, aunque sí llegan hasta ahora, ¿no? Es un libro que está muy bien escrito, es un libro que está muy bien investigado. Claramente, pues Irene Vallejo es una filóloga, entonces pues sabe lo que hace. No es una historia a profundidad del libro, para eso pues hay libros especializados, no creo que esto se lo pretenda. Lo que pretende es de alguna forma tejer una historia personal de la lectura con una historia universal de la lectura. Y bueno, universal lo pongo entre comillas, porque mi único pero con ese libro es que es súper eurocéntrico y sí tiene como un dejo de exaltación a Europa, a pesar de que intenta en varios momentos salirse de ahí. Creo que en gran medida su gran éxito responde, en cierta medida su éxito responde a que habla como de la Europa, ¿no? Y de esta gran tradición de lectura occidental. De cualquier manera, a mí me encantó. Creo que es un libro que, como cualquier otro libro, requiere una lectura crítica, entender desde dónde escribe la autora y demás, pero súper disfrutable. Te enteras de todos los procesos que han llevado los libros hasta tus manos. O sea, quiero decir, todos los procesos históricos, la potencia de los libros en ciertas épocas, los límites de la literatura también están ahí. En fin, me parece una gran obra. Luego, creo que debía haber empezado por este libro porque es el libro con el que empecé el año, que es Las Malas de Camila Sosa Villada, que bueno, ¿qué les digo? Es un libro maravilloso que condensa furia, alegría, decadencia, resurgimiento, todo en la historia de un grupo de prostitutas trans en un parque.
Está narrado en primera persona, tiene desplantes de fantasía también ahí. Fantasía, quiero decir así, fantasía, no solamente transformaciones, metamorfosis literales y psicológicas. Y es en gran medida una historia de solidaridad, de cómo este grupo de mujeres súper segregadas adoptan un bebé y cómo digamos que madre, la personaje central, cuyo nombre ahora no recuerdo, de este grupo, la que les da hogar, que es también otra prostituta, eh, de alguna forma encuentra la maternidad a partir de la adopción de este niño que dejan abandonado, que alguien deja abandonado en una zanja. Y a la vez como este grupo se opone, o más bien es opuesto por la comunidad y cómo es segregado, pero resiste. Es una historia bellísima porque no hay soluciones fáciles para este libro, es muy dulce y a la vez es muy duro. Yo lloré, reí, todo, lo disfruté muchísimo, me lo llevé a la playa, o más bien mi novio se lo llevó a la playa y yo me lo robé. Y pues, qué belleza. Llorar en la playa no está bien, pero en este caso sí estuvo muy bien, se lo recomiendo muchísimo si no lo han leído. Bueno, también quise incluir un libro que fue más bien una relectura, que es Cat's Cradle, que va muy bien con el libro de Lisa, de Proyecto Manhattan, porque Cat's Cradle, pues también ya había hablado de él en el video que hice sobre Kurt Vonnegut, que es el autor. Trata de un hombre, de un periodista que está haciendo una investigación acerca del día que se acabó el mundo, es decir, el día en que lanzaron la bomba atómica. Como muchos libros de Kurt Vonnegut, tiene un factor de ciencia ficción increíble, porque bueno, a pesar de que el periodista que está haciendo esta investigación inicia ahí, su periplo la lleva hacia una isla llamada San Lorenzo, donde conoce a los tres hijos, bueno, la hija y dos hijos del inventor de la bomba atómica, que se llama Felix Oppenheimer en este libro, y, y que les recibieron de su padre una sustancia llamada Ice Nine, que tiene la capacidad de hacer el lodo hielo. En este libro se tratan muchos temas como la responsabilidad de la ciencia, la ética de la ciencia, qué tanto se puede decir que un científico es neutral, porque este científico Felix Oppenheimer, de quien conocemos poco a poco la historia, todo el mundo dice que es un genio y en realidad la invención de este Ice Nine surge a partir de que un militar le dice que es una cosa horrible para todos los soldados estar caminando en lodo, que alguien debería de solucionarlo. Y entonces le dice este hombre a este científico, y el científico dice, claro, yo ahorita invento algo, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Entonces como que de alguna manera causa una catástrofe, o puede causar una catástrofe en potencia con un invento que es aparentemente inocente, ¿no? Que es tan solo una solución científica. Y todo el tiempo este personaje, el de Félix, se pinta como eso, como un hombre de ciencia que no tiene ninguna responsabilidad porque lo único que hace es hacer cosas científicas. También se problematiza un chingo la relación entre la milicia y la ciencia, especialmente pues en Estados Unidos, que es súper fuerte. Y los científicos, quiero decir, y las universidades y los institutos financiados por el gobierno y demás. Entonces hace lo que Kurt Vonnegut era buenísimo haciendo, que es una sátira muy dura, un ejercicio de reflexión ficcionado y a la vez un libro muy muy divertido con personajes muy divertidos. Está también, me parece que en Storytel o en Audible, no sé, leído muy bien. Quien lo lee dramatiza, está maravilloso. Ese está en inglés, en español se llama Cuna de Gatos, es muy fácil de conseguir y es un libro increíble. Y bueno, mi libro de pilón de este año es El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, de quien también ya he hablado antes. Es un libro en el que Héctor Abad Faciolince habla de Héctor Abad Gómez, su padre, que fue un activista básicamente sobre la salud, o sea, sobre temas de salud, y fue asesinado. También era columnista y fue un férreo opositor del gobierno y nunca se cayó, nunca se dejó como silenciar, hasta que lo silenciaron finalmente asesinándolo. Y bueno, este es un libro muy dulce acerca de la relación de Héctor con su padre, desde su infancia, en la que
veía a su padre como un dios hasta cuando fue creciendo y cómo su padre de alguna forma se fue metiendo tanto en el activismo que fue abandonando otras cosas, y la manera en la que está narrada es desde el corazón, totalmente. No es un libro efectista, es un libro dulce, pero al mismo tiempo que se atreve a ser severo cuando tiene que serlo. Eh, el padre está delineado desde muchos ángulos, aunque sin duda hay una tendencia a considerarlo un dios todavía después de que va avanzando la trama. También hay un cuestionamiento a ciertas decisiones y ciertas acciones, ¿no? Como por ejemplo este abandono que tiende a lo martirológico de que a veces el activismo provoca, ¿no? Y es un libro bellísimo, ameno, divertido, tiene algunas viñetas acerca de otros miembros de su familia, especialmente las mujeres de su familia que son o eran muy muy católicas y cómo reflejaban ese catolicismo mediante rituales. En fin, es un libro escrito desde la ternura, desde una gran valentía, y me parece bellísimo. Así que al final de este video incluí mis dos cuotas de género, que son Kurt Vonnegut y Héctor Abad Faciolince. Eh, me di cuenta mientras hacía la lista que leí casi puras mujeres este año. Sí leí otras cosas, otros autores hombres, pero como que ya naturalmente mis lecturas van hacia allá siempre. Eh, y bueno, en fin, me quedé con ganas de leer muchos libros. El siguiente video que haré será de los libros que estoy a medias o que quiero seguir leyendo para el siguiente año. Pero bueno, mientras tanto, pues también a la hora de hacer esta lista me di cuenta de que leí mucho más de lo que creía haber leído y me fue un poco difícil incluso seleccionar los libros. También, bueno, pues quiero aprovechar el final de este larguísimo video para agradecerles a quienes han estado siguiendo este canal. Inicié en septiembre y aunque no he logrado conseguir hacer un video a la semana porque después me di cuenta de que era una maldita locura, sí, sí he logrado hacer lo que quería, que es un poco reflexionar alrededor de los libros que he leído, hablar un poco de lo que de temas que me interesan de literatura, escritura, publicar y demás. Y pues aprovecho para que quienes hayan llegado hasta este largo final me digan qué les gustaría, si hay algo que les gustaría ver en el canal el siguiente año. Bueno, pues un abrazo, feliz final de año y nos vemos pronto.